Tengan todos una cordial bienvenida a este nuevo video tutorial de su asignatura AE 403 Pensamiento Crítico y Argumentación, direccionada por su docente William Rocha Jacome desde el programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. En la clase anterior habíamos abordado la temática relacionada a la esencia del conocimiento y habíamos podido observar distintos elementos propios del concepto de lo que se considera es el conocimiento, las principales definiciones sobre ese concepto en particular, y también pudimos ver cómo, según desde diferentes perspectivas o diferentes aristas, se clasificaban los tipos de conocimiento desde diferentes ámbitos. Llegamos a una conclusión que dentro de todos los tipos de conocimiento, algunos se encuentran inmersos dentro de algunas definiciones particulares sobre el mismo, pero los tipos de conocimiento sobre los que más se hace referencia son, y los que posiblemente engloban a muchos otros tipos de clasificaciones del conocimiento, son aquellos donde el conocimiento es visto desde dos posturas diferentes, y una es el conocimiento silvestre, o como también se le llama vulgar, o conocimiento cotidiano, que es el que se genera por el sentido común y la intuición, que no obedece a un proceso sistemático, metódico, estructurado de recolección de información, etc. Y también vimos que existían otros métodos, otro tipo de conocimiento, que sí cumplía con esas características antes mencionadas, ¿no? Que era sistemático, era metódico, se sustentaba en hechos, en evidencias, en argumentos sólidos, en todo un proceso sistemático y metodológico de recolección de pruebas, de evidencias, de contrastación de esos hechos, de hipótesis con la realidad, etcétera, etcétera, hasta construir un conocimiento que se le pueda considerar que era universal, ¿cierto? Porque un conocimiento científico se caracteriza porque es universal, también que es necesario, ¿cierto? Entonces estas características eran propias de lo que conocemos como conocimiento de tipo científico. Entonces vimos esos dos tipos de conocimiento: el conocimiento silvestre, cotidiano, y el conocimiento científico. También vimos algunos elementos relacionados a preguntas que nos formulamos, como si era posible percibir la realidad. Y sobre esto entonces abordamos el tema de las ilusiones ópticas, lo que son las paradojas, que retan a veces la estructura propia del pensamiento del ser humano, etcétera, etcétera. Vimos también cómo se formaban ciertos elementos de las imágenes, relacionándolo a la percepción que tenemos nosotros de la realidad, ¿cierto? Que tenemos un conjunto de sentidos, y estos sentidos se encuentran estructurados de tal manera que los sentidos perciben la realidad. Entonces vimos eso, ¿no? También hablamos sobre lo que era una opinión, ¿cierto? Que el carácter subjetivo de las opiniones, y vimos cómo el conocimiento científico tiene también un carácter de tipo objetivo. Entonces todo este tipo de elementos fueron abordados durante el desarrollo de la temática que hemos estado discutiendo, que se relaciona a la esencia del conocimiento. Habíamos quedado en el tema que íbamos a hacer una concepción, podría llamarse epistemológica, sobre lo que es la realidad y el conocimiento.
Y sobre este tema en particular, realidad y conocimiento, podemos decir que el hombre existente está inmerso en la trama de la realidad. O sea, nosotros como seres humanos hacemos parte de la realidad, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos como realidad, que es aquello material, físico que nosotros podemos percibir y de lo cual podemos dar fe basado en hechos y evidencias que puedan sustentar la realidad en la cual estamos nosotros inmersos. Ahora, la realidad es simplemente lo dado, ¿no? Lo existente, aquello que usted puede ver, comprobar, etc. Y lo existente es la totalidad de aquello con lo cual el hombre se relaciona o puede relacionarse en su devenir, en todo su mundo ontológico. ¿Qué es ontológico? Es lo que se conoce y se puede llegar a conocer, en lo existido y en lo que puede existir. O sea, cualquier cosa con la que ustedes en el diario transcurrir de sus vidas puedan llegar a relacionarse o a conocerlo, a tener una impresión a priori de un objeto, de una cosa, de otra persona, se podría decir que eso tiene existencia como tal. Ahora, esta realidad se manifiesta desde dos dimensiones. La realidad natural, que se identifica con lo no humano, y la realidad social, que se identifica con lo humano o con lo social. Por eso ustedes ven que cuando se trata de hacer una clasificación de las ciencias normalmente se dividen en lo que se llaman ciencias fácticas y ciencias formales. Y dentro de las ciencias fácticas, ustedes van a encontrar que las clasifican en ciencias naturales y en ciencias sociales, porque son dos realidades alternas que tratan de obtenerse información mediante la investigación científica. Ahora, cuando uno va a estudiar la realidad natural, pues eso lo aborda, son las ciencias naturales, que son aquellas ciencias que estudian fenómenos sobre los cuales el hombre no tiene mucha injerencia en sí. Y las ciencias sociales lo que estudian es la realidad social, ¿no? O sea, todo aquello en lo que el hombre se encuentra inmerso. Por eso es que ustedes ven que existen las ciencias sociales, son como la antropología, que lo que estudia son las culturas, etcétera, de los pueblos. Sociología, que estudia cómo se comporta el hombre en las sociedades. La psicología, que estudia la mente del ser humano. La administración de empresas, que lo que estudia es las maneras de hacer eficiente a un grupo de personas para poder alcanzar unos objetivos mediante la organización en una sociedad a la que nosotros le llamamos empresas, ¿no? Entonces todo esto es lo que se le llama una realidad de tipo social. Ahora, obviamente el ser humano está inmerso dentro de la realidad natural, ¿no? Porque nosotros somos obviamente seres biológicos. Pero el hombre, el ser humano, tiene una realidad propia, que es una realidad que se llama realidad social, que son aquellos constructos que el hombre elabora. Por eso ustedes a veces escuchan, eso es una construcción social. Por ejemplo, las leyes son una construcción social. Son un invento que hemos hecho nosotros los seres humanos para tratar de vivir medianamente en paz, ¿cierto? Para tener un conjunto de reglamentos estipulados que nos digan cuáles son las acciones a desarrollar para no afectar los derechos de otras personas, etc. Entonces, todo ese tipo de elementos son construcciones sociales, por lo tanto hacen parte de una realidad de tipo social. Ahora, en la actividad humana, el ser humano se relaciona con lo otro que no es él. Esta actividad se le llama como práctica social, la cual se da en un doble plano, ¿ya? En dos aristas diferentes. La primera de ellas es la de las relaciones que hay de los hombres entre sí. Y la segunda es la de las relaciones de los hombres con la naturaleza exterior, ¿no? Entonces, miremos
que aquí lo que estamos viendo son los dos tipos de ciencias que estamos hablando ahora, ¿no? Las relaciones de los hombres entre sí es lo que uno llama como una realidad de tipo social. Y las relaciones de los hombres con la naturaleza exterior, obviamente que estamos hablando es de ciencias naturales. De allí que se puede decir que el hombre y la humanidad se hace de esa práctica social. ¿Cómo podemos decir que se manifiesta esa relación? Pues se puede manifestar a través de tres elementos claramente diferenciables, ¿no? Y estos elementos están relacionados con el trabajo, con la ética y la moral del ser humano y también con las formas de cooperación que hay entre los hombres y los conflictos que se generan entre ellos, ¿no? Como podemos ver acá. Esto es a través de la actividad productiva, la cual se da mediante el trabajo, o sea, es una forma en la cual se manifiesta esa relación que habíamos establecido anteriormente. A través de la ciencia, el arte, la ética y la moral, y a través de la forma de cooperación y de conflictos. Ahora, las actividades que hemos nombrado anteriormente son formas de ¿qué? De lo que nosotros denominamos como una práctica de tipo social, ¿cierto? Ahora, esa práctica de tipo social, de ellas surgen lo que nosotros llamamos que hemos venido hablando de eso durante toda esta presentación, de los conocimientos de tipo científicos. Ahora, de estas prácticas, ¿cierto? De lo que es la práctica social, también surge otro tipo de conocimiento que parten de un determinado marco referencial desde donde el ser humano interroga esa realidad a la cual él se enfrenta y da respuestas ajenas a ese marco sin contemplar procedimientos que validen las respuestas obtenidas de esa realidad, ¿no? Por lo tanto, no puede ser considerado como conocimiento científico. Entonces, como vemos, aquí estamos estableciendo una relación de lo que ya habíamos hablado anteriormente, que de las prácticas sociales surgen lo que nosotros llamamos conocimiento científico, porque una práctica social es, por ejemplo, el hombre en su trabajo. Y supongan un científico trabajando en un laboratorio está generando conocimiento científico, pero también una práctica social es la de una persona conversando con un amigo en un partido de fútbol, y de ahí pueden plantearse lo que se llaman como conocimientos de tipo cotidiano que surgen sin contemplar procedimientos que validen las respuestas obtenidas de esa realidad en la cual están inmersas esas dos personas en esa conversación. Por lo tanto, como es un conocimiento que no está validado, y recuerden que el conocimiento científico tiene una característica especial y es que debe ser comprobable, o sea que ustedes lo deben validar, pues cuando se da el conocimiento de tipo que ya habíamos mencionado, silvestre, cotidiano o vulgar, pues no se pueden considerar como conocimiento científico cualquier tipo de propuesta surgida de este ámbito, a menos de que cumpla con el rigor que se exige para que sea convertido posteriormente en lo que se le conoce como un conocimiento de tipo científico, ¿no? Ahora, podemos decir que el ser humano se relaciona con la realidad a través de lo que habíamos mencionado hace un momento, los modos de trabajo, ¿no? Que es la actividad mediadora de las relaciones con la realidad. Modos de trabajo son el origen o el génesis del conocer del ser humano y son vínculos fundamentales de las personas con las naturalezas y con los demás seres humanos. O sea, el ser humano en los modos de trabajo que tiene cumple con todas estas relaciones con el medio que le rodea. Pero también el ser humano se relaciona con la realidad a través de ¿qué? De los modos de conocer. ¿Y a qué nos referimos con esto? A través de la inserción del ser humano en la trama social. O sea, cuando el ser humano está en el día a día, en su cotidianidad,
va estableciendo un conjunto de relaciones que le están permitiendo todos los días adquirir nuevos conocimientos. Ahora, los modos de conocer también surgen mediante la elaboración de conceptos y teorías, ¿cierto? Que ya esto está más relacionado con el conocimiento científico. Pero también esos modos de conocer se dan a través de nuestras experiencias, de las ideas que nosotros tenemos habitualmente y de la cultura en la cual nosotros nos encontramos inmersos. Y la tercera forma en la cual el hombre se relaciona con la realidad es a través de los modos de ser del ser humano. Con esto se hace referencia a que la realidad es dinámica, es cambiante, y que por eso el método para aprenderla y para estudiarla ha de ser concordante con ella. La realidad también es sistémica y el modo de abordarla ha de ser sistémico. Y como cada hecho, fenómeno o acontecimiento se realiza en un determinado contexto, necesitamos de un pensamiento ecologizado. ¿Ya? Ahora, todo lo que hemos venido mencionando anteriormente obedece a lo que nosotros conocemos como la relación del conocimiento. Esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, porque si ustedes dominan esta temática, cuando ustedes estén por allá en metodología de la investigación, va a ser mucho más fácil que ustedes sustenten las investigaciones que ustedes van a proponer para el desarrollo de ese tipo de asignaturas. ¿Por qué? Porque toda relación de conocimiento se basa en estos dos elementos. En un sujeto, que es el que conoce, ¿cierto? Que somos nosotros, los seres humanos. Y en un objeto, que es lo que uno aspira a llegar a conocer. ¿Ya? Si aquí podemos analizar el enunciado que se maneja cuando hablamos del sujeto, el sujeto de conocimiento es aquel ser humano, ¿cierto?, que se sitúa frente al objeto porque tiene como objetivo llegar a conocerlo. En su acto de conocer, el sujeto, mediante sus sentidos, recibe las imágenes del mundo, las procesa y explica a través del lenguaje y genera un juicio, ¿cierto? Ahora, el objeto, que es lo que nosotros llamamos el objeto de conocimiento, es aquello que el sujeto tiene frente a sí y desea llegar a conocer. El objeto no debe ser necesariamente físico, puede ser una idea, puede ser un recuerdo, puede ser también otra persona. Lo importante de esta relación es que una vez enfrentados, el sujeto iniciará el camino que lo llevará al conocimiento de su objeto. O sea, cada vez que ustedes van a establecer un acto de conocimiento, lo que están estableciendo es una relación donde ustedes van a aprender del objeto. O sea, ustedes van a tener una aprehensión de las características propias del objeto que están estudiando. Entonces, cada vez que ustedes conocen algo, es porque hay una relación entre el objeto, que es usted, que es el que está conociendo, y el objeto, que es aquello que usted va a conocer. Que puede ser una empresa, puede ser un fenómeno, por ejemplo, cuando usted diga, yo quiero estudiar cuál es el nivel de las competencias de los estudiantes de administración de empresas de la Universidad Popular del Cesar. Ese es su objeto de conocimiento, porque eso es lo que usted quiere conocer. Si nosotros nos vamos a las ciencias naturales y usted quiere estudiar, por ejemplo, a un virus como el que nosotros actualmente estamos enfrentando, el SARS, que es un coronavirus, el coronavirus es el objeto de conocimiento y usted es el sujeto que aspira a obtener una aprehensión de las características propias de ese objeto de conocimiento. Ahora, por lo tanto, ya ven, aquí dice, la función del sujeto es aprender del objeto.
Y la función del objeto es ser aprensible y aprendido por el sujeto. Entonces, toda relación de conocimiento que ustedes puedan llegar a establecer siempre va a tener a estas dos perspectivas. Una es el sujeto y la otra es el objeto. ¿Ya? Eso lo debemos tener clarísimo, lo deben tener presente. Ahora, los objetos. El conocimiento versa siempre sobre objetos. ¿Por qué? Porque es lo que uno va a buscar conocer. Entonces, un objeto es todo aquello hacia lo cual nuestra conciencia se dirige o puede llegar a dirigirse. Ya habíamos mencionado que puede ser cualquier cosa, no necesariamente material. Sillas, personas, montañas, ideas, etc. ¿Cómo nos relacionamos y nos enfrentamos al objeto? A través de nuestros propios actos. Cuando uno ve, cuando uno desea, cuando uno imagina, cuando uno tiene un recuerdo, cuando uno piensa, está manteniendo una relación en la cual se enfrenta a un objeto que es aquello que uno quiere llegar a conocer. Y también son objetos, como pueden ver, elementos que no son materiales, como un anhelo, los sentimientos, las emociones, los recuerdos, la esperanza, etc. Esos también pueden ser un objeto fruto de investigación, ¿no? Ahora, si miramos la etimología de la palabra objeto, pues objeto es todo aquello que está ante el sujeto, ¿no? Que se presenta ante aquella persona que lo quiere llegar a conocer. Hacia lo cual el sujeto se dirige o puede dirigirse, hacia el cual el sujeto se enfrenta o puede llegar a enfrentarse. Por lo tanto, podemos tener que dentro de los tipos de objetos hay objetos físicos y hay objetos que podemos llamar que son psíquicos. Y los objetos físicos son todos aquellos que nos rodean. Se caracterizan por ocupar un espacio y captar el tiempo, o sea, por tener corta duración en el espacio y sufren variaciones, cambios o destrucciones con el tiempo. Técnicamente los llamamos temporoespaciales y al cambio que se da entre ellos se le llama devenir. Y aquellos que se llaman psíquicos son hechos que se realizan en nuestra conciencia. Como decíamos, los objetos también pueden ser no materiales, como la alegría, la rabia, la tristeza, la exaltación. Lo psíquico es todo aquello lo que ocurre en nosotros a nivel de reacciones químicas y eléctricas generadas en el cerebro. Recuerdos, imaginaciones, deseos, sentimientos, la percepción que tenemos, instintos, anhelos, reflexiones, pasiones, odio, etc. Estos hechos no están en el espacio, no tienen extensión, no son materiales, carecen de sonido, de calor, de olor, o sea, de características de tipo físicas, ¿no? Y se caracterizan por hallarse en el tiempo porque sufren cambio, nacen y terminan, ¿cierto? Entonces esos son como los principales tipos de objetos. Como vemos, pueden ser físicos o pueden ser psíquicos. Ahora, en esa relación que hay entre el sujeto y el objeto que acabamos de mencionar, no hay pensamiento ni conocimiento, que son los temas que hemos estado abordando y estudiando en estas clases, sin la exterioridad de aquel que conoce. O sea, para que exista pensamiento y para que exista conocimiento, tiene que existir un sujeto, ¿cierto? Debe existir el sujeto que es el que va a conocer. Ahora, por lo tanto, siempre está implicado ¿en dónde? En la realidad. Recuerden que hemos estado hablando de la relación que hay también entre el conocimiento con la realidad. Y el sujeto se desarrolla en una matriz que es sociocultural. Por eso la creatividad, producción del conocimiento y el trabajo científico son expresiones sociales realizadas por un sujeto o por sujetos. Entonces, a pesar de que exista trabajo científico, no podemos dejar de lado que el trabajo científico, el conocimiento científico,
es una expresión de tipo social. ¿Por qué? Porque es desarrollada por seres humanos. Para llegar a una conclusión sobre este tema en particular, el sujeto y el objeto no solo están uno frente al otro, sino que se implican y se exigen mutuamente, lo que constituye momentos dialécticos de un mismo proceso. De allí que se pueda decir que, primero, el sujeto de conocimiento es un sistema viviente en las condiciones reales de existencia. Y segundo, sujeto y objeto son dos polos de la realidad en relación dialéctica. El primero desde su óptica biológica y el segundo como aquello que es observado y conceptuado, ¿no? Entonces, el sujeto, que obviamente es de su óptica biológica al ser un ser humano, y el objeto, que es aquello que es observado y que es conceptuado, ¿no? Yo lo observo, lo analizo y emito conceptos sobre ese objeto ya. Ahora, esa relación de conocimiento, ¿cierto? A través de los años que ha sido estudiado, investigado, filosofado sobre este tema, sobre la relación de conocimiento que hay entre el objeto y el objeto, pues han surgido dos corrientes básicas o escuelas de pensamiento que son las que tratan de estudiar los fenómenos a los cuales se enfrenta el ser humano, ¿no? Ya sabemos que hablábamos de que habían unas ciencias fácticas y unas ciencias formales. Las ciencias formales son aquellas ideales, ¿no? Que son como la lógica, la matemática. Y las ciencias fácticas son aquellas, también se le llaman empíricas, ¿cierto? Porque se supone que se desarrollan conforme la práctica, ¿cierto? Conforme se obtienen conforme la experiencia de los sentidos, etcétera, etcétera. Ahora, esta relación de conocimiento y esas dos posturas, cuando hablamos de la realidad social, o sea, de las ciencias sociales que el ser humano quiere llegar a abordar y a estudiar, pues hay dos posturas de conocimiento. Están las que dicen que las ciencias sociales pueden llegar a ser estudiadas desde una perspectiva igual al de las ciencias naturales, y a esta postura de conocimiento o escuela se le llama como positivismo, ¿no? Normalmente ustedes van a encontrar que se le dice también investigación cuantitativa. Cuando ustedes encuentren que están hablando de una investigación cuantitativa, es porque esa investigación es positivista, que no tiene nada que ver con la psicología positiva, ¿no? De aquello de piensa positivo, si piensas positivo todo se te dará, no, eso es pensamiento mágico. Aquí estamos hablando desde una postura científica cuyo principal exponente filosófico fue Augusto Comte. Y esta forma de ver la realidad social o de estudiar los fenómenos sociales desde un punto de vista de las ciencias naturales se le conoce como positivismo o investigación de tipo cuantitativa, o también se le denomina objetivismo, porque una particularidad de las ciencias naturales es que son objetivas o tratan de ser objetivas en lo que más se pueda, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese tipo de ciencias parten del supuesto de que el objeto existe independientemente de la existencia de un sujeto. Por eso ustedes ven que este tipo de postura epistemológica se sustenta en postulados filosóficos previos que son conocidos como el empirismo y también como el realismo, o también se le puede llamar como el materialismo, ¿no? Entonces, esta postura científica, digámoslo así, plantea que el objeto existe independientemente que exista un sujeto. O sea, por colocarles un ejemplo, el ser humano podría llegar a desaparecer de la faz de la Tierra, pero las plantas, el océano, el planeta Tierra como tal,
va a seguir existiendo. O sea, no se requiere de la existencia del sujeto para que existan los objetos. Otra cosa es que el sujeto exista para poder estudiar los objetos que puede llegar a percibir de la realidad. Pero para estas escuelas de pensamiento no se requiere un sujeto para que los objetos existan. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes ven las escuelas empíricas, realistas, materialistas, etcétera, estas escuelas son del pensamiento de que el objeto prima sobre el sujeto. O sea que en la relación de conocimiento entre el sujeto y el objeto, para una escuela positivista, cuantitativa, objetivista, que se fundamenta en el empirismo y el realismo, siempre el objeto va a ser lo más importante. Pero hay otras escuelas de pensamiento que son aquellas que se llaman interpretativas, que dicen que la realidad social, porque no estamos hablando de las ciencias naturales, estamos hablando de las ciencias sociales. Pero para estas escuelas del pensamiento, la realidad social, o sea, aquella que es susceptible de ser estudiada por las ciencias sociales, es interpretativa, es cualitativa y tiene otro postulado que se le llama el subjetivismo. O sea, cuando ustedes escuchen un tipo de pensamiento interpretativista, cualitativo y subjetivo, estamos hablando de este tipo de postulado, ¿no? Que se le llama interpretativismo o investigaciones cualitativas. Estas investigaciones se fundamentan en escuelas filosóficas anteriores como el racionalismo de René Descartes o el idealismo de Platón, ¿ya? Para este tipo de escuelas del pensamiento, lo más importante en la relación de conocimiento que existe entre el sujeto y el objeto es el sujeto. Por lo tanto, para las escuelas interpretativistas, cualitativas o subjetivistas, prima, ¿cierto?, en la relación de conocimiento el sujeto sobre el objeto. ¿Por qué? Porque para estas escuelas dicen que los objetos no existen si no existe el sujeto. O sea que para que exista el sujeto, para que exista el objeto, debe existir el sujeto, que es el que lo conoce. ¿Por qué? Porque estas posturas parten también de unos postulados previos de escuelas filosóficas, como también la de Immanuel Kant, que hablaba del constructivismo. Immanuel Kant es uno de los pioneros del constructivismo, o de la teoría constructivista, que es la que dice que el objeto depende del sujeto. ¿Por qué? Porque Immanuel Kant tenía un postulado, sobre eso mencionamos algo en la clase anterior, lo llamaba idealismo trascendental. Él hizo una unión entre el empirismo y el racionalismo y obtuvo una teoría nueva que es el idealismo trascendental, que dice que el ser humano llega a un caos de sensaciones por medio de los sentidos, y el ser humano ese caos de sensaciones lo procesa, ¿cierto?, en unas categorías de entendimiento. Primero maneja unos conceptos a priori, y luego maneja unas categorías del entendimiento, etcétera, y luego construye lo que se llama el fenómeno. O sea que lo que se le llama el fenómeno es la construcción que el ser humano hizo basado en sus cualidades cognitivas de ese caos de sensaciones que obtuvo por medio de sus sentidos, que es la vista, el tacto, el olfato, etc. Y basado en ese caos de sensaciones que obtuvo del medio ambiente, de la realidad, por medio de sus sentidos, él construyó en su mente una explicación a esa realidad, y a esa explicación de la realidad le colocó el nombre de fenómeno. Pero el ser humano dice que no llega a conocer a la realidad en sí misma, y la realidad en sí misma le tiene un nombre que se llama el noumeno. Entonces, estas escuelas interpretativistas parten de esa concepción de Immanuel Kant, donde dice que es el ser humano el que construye el conocimiento, el que construye la realidad. De ahí vienen una gran cantidad de escuelas que son las que dicen entonces que hay realidades múltiples porque cada persona construye sus propias realidades, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo importante es decir que para esta escuela
no hay realidad, no hay objeto de investigación si no existe el sujeto. Por lo tanto, son altamente subjetivas, ¿no? Parten de la subjetividad propia del ser humano. Mientras la ciencia positivista lo que busca es explicar fenómenos, las ciencias cualitativas o interpretativistas lo que busca es comprender fenómenos sociales. O sea, mientras unas los explican, estas tratan de comprenderlos o interpretarlos. Por eso se llaman interpretativistas. Bueno, ahora, partiendo de eso, una persona puede decir que no, mi punto de vista es objetivista porque para mí el objeto existe independientemente del sujeto. Entonces él va a ser positivista, cuantitativo y objetivo. Pero si hay una persona que dice no, para mí los objetos no existen si no existe el sujeto que es el que los estudia, entonces es interpretativista, cualitativo o subjetivo. Y hay tres cuestiones de fondo para abordar si el conocimiento es conocible, o sea, si nosotros podemos llegar a conocer la realidad. Y esas tres cuestiones de fondo son la cuestión ontológica, ¿cierto? Cuando abordamos ahora lo del positivismo y lo del interpretativismo. El positivismo y el interpretativismo nosotros lo podemos analizar desde estas tres cuestiones de fondo, ¿no? La cuestión ontológica, que es la esencia, lo que se pregunta, ¿existe una realidad? Está la cuestión epistemológica, que es la relacionada al conocimiento, que es la que se pregunta, ¿este fenómeno es conocible? O sea, ¿se puede llegar a conocer? Y está la cuestión metodológica, que es la relacionada a los métodos. Y es la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos conocer esa realidad a la cual nosotros nos enfrentamos? Entonces miren las preguntas básicas, ¿no? ¿Existe la realidad? ¿Es conocible? ¿Cómo podemos llegar a conocerla? Entonces, esto lo responden esas dos posturas, la cuantitativa o la cualitativa, desde una perspectiva particular cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, el postulado cuantitativo, que es el empirismo clásico o el positivismo, que es objetivo, ya lo sabemos, ¿no? En su cuestión ontológica maneja algo que se le llama o que le denominan los investigadores sociales como un realismo ingenuo. Porque ellos dicen, existe una realidad social que es objetiva, externa al hombre, ya sea el estudioso o el objeto de estudio. Y esta realidad es conocible en su esencia real. Entonces, para una postura cuantitativa dice que la realidad se puede llegar a conocer en su esencia real. La cuestión epistemológica para el modelo cuantitativo es dualista y objetivista. El estudioso y el objeto estudiado se consideran entidades independientes, o sea, hay lo que se llama un dualismo. Y el estudioso puede estudiar el objeto sin influir en él o recibir su influencia. Eso es lo que se le llama objetividad. Cuando uno es objetivo es porque no se deja influir por los fenómenos que está estudiando, ¿no? Sino que uno los refleja tal y cual como son. Y desde la parte metodológica, la ciencia que le podemos llamar cuantitativa o el método cuantitativo de investigación científica es experimental y manipulador. No visto desde un término peyorativo esta palabra, ¿no? El modo de proceder inductivo y que plantea principios generales a partir de casos particulares observados. La formalización matemática que, aunque no siempre es viable, representa la aspiración fundamental del científico empirista. ¿Por qué? Porque en el método cuantitativo, por eso se llama así, usted va a tratar siempre de plantear los resultados de una investigación en términos matemáticos, o sea, en estadística. Usted debe decir cuál es la probabilidad de ocurrencia de tal fenómeno, cuál es la media, cuál es la moda, cuál es la mediana, cuál es el grado de relación que existe entre dos variables medido con un coeficiente de correlación. Entonces todo este tipo, cuál es la proporción de personas que dicen
haber estudiado administración de empresas, voy a obtener un dato matemático, ¿cierto? Voy a sacar una muestra representativa de la población, aplico una fórmula estadística. Eso es un método, lo que llamamos formalización de tipo matemático. Y ahora, el postulado cualitativo o interpretativista. Desde la cuestión ontológica, se basa en el constructivismo y el relativismo, o sea que hay realidades múltiples. En el constructivismo, el mundo es susceptible de ser conocido, es el del significado atribuido por los individuos. En otras palabras, eso lo que quiere decir es que el ser humano es el que construye su propia realidad. Y el relativismo, estos significados, estas construcciones mentales varían entre los individuos. E incluso cuando no son individuales, sino que son comunes a grupos de individuos, varían entre las diferentes culturas. Entonces, obvio, esta palabra relativismo, vista desde el punto de las ciencias sociales, no tiene nada que ver con la teoría de la relatividad, ¿cierto? De Einstein. Aquí lo que nos están diciendo es que, como el mundo es susceptible de ser conocido mediante el significado que le atribuye cada individuo, entonces pueden haber distintas versiones de un mismo fenómeno, porque cada individuo le da un significado diferente a aquello que está enfrentando como objeto de conocimiento. Entonces, como pueden ver, esto suena mucho que es a opiniones, ¿no? Suena mucho es a que está sustentado bajo las opiniones de las personas. Desde la cuestión epistemológica, no hay dualismo y no hay objetividad. ¿Por qué? Manejan tipos ideales o enunciados de posibilidad. Tiende a desaparecer la separación entre el estudioso y el objeto de estudio, así como la separación entre ontología y epistemología. Claro, porque recordemos que para estas ciencias o perspectivas cualitativas, el objeto no existe sin el sujeto. Por lo tanto, no hay una separación entre los dos. Para que el objeto exista, tiene que existir el sujeto. Por ende, no hay dualismo como en el anterior caso. En el anterior caso, el objeto existe independientemente del sujeto. Por lo tanto, son dos entes separados. Por lo tanto, hay dualismo. Eso es lo que significa esto. Y desde la cuestión metodológica, hay una interacción empática entre el estudioso y lo estudiado. La interacción entre el estudioso y lo estudiado en las fases empíricas de la investigación ya no se considera negativa, sino que, por el contrario, representa la base del proceso cognitivo. Entonces, ya hemos visto cómo se construye el conocimiento, ¿cierto? ¿Qué es definiciones de conocimiento? Tipos de conocimiento. ¿Qué relación hay entre el conocimiento y la realidad? ¿Qué relación hay entre el conocimiento científico y el conocimiento silvestre? Diferencias, semejanzas, etc. También vimos diferencias entre lo que es una opinión y lo que es el conocimiento científico válido, o sea, el conocimiento universal. Entonces, ya hemos estado hablando de esto. Y ahora aterrizamos en dos posturas, ¿cierto? Filosóficas o posturas epistemológicas o lo que llaman modelos o métodos de investigación, que son la visión cualitativa y la visión cuantitativa, porque los conocimientos en las ciencias sociales se construyen bajo una de estas dos posturas. Para aquellos que consideran que el objeto es independiente del sujeto, ¿cierto? Y que la realidad existe independientemente de que existe el sujeto, pues él va a escoger el camino de la investigación de tipo cuantitativa. Pero cuando una persona piensa que es el ser humano el que construye la realidad, que no existe el objeto sin la existencia del sujeto, entonces su perspectiva de investigación va a ser cualitativa o interpretativista. Entonces hemos abordado distintas aristas del conocimiento, de la esencia del conocimiento, como ya lo mencionamos, ¿cierto? Sus definiciones, tipos, relaciones con las opiniones, relaciones con el conocimiento silvestre, el científico,
las posturas cualitativas, etcétera, etcétera. Y hemos construido entonces una base sobre qué es lo que se considera que es el conocimiento. A estas alturas usted ya tiene una idea más o menos básica de qué es el conocimiento. ¿A qué se le considera conocimiento válido? ¿Qué es una opinión? ¿Qué es un conocimiento o que pueda ser demostrado con hechos, evidencias, sustentado? Que las opiniones no tienen fuerza de universalidad, ¿cierto? Porque son propias, son de una sola persona. Por lo tanto, una opinión no puede ser tomada, por ejemplo, para ser aplicada a una universalidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa opinión podría estar equivocada. Podría estar en lo cierto, pero para saber si estaba en lo cierto, ¿qué tenemos que hacer? Investigación científica, ¿no? Para poder convertir aquello que era una opinión en un conocimiento válido. Ahora, después de haber abordado esto, pues nuestro próximo punto dentro de nuestra asignatura de pensamiento crítico y argumentación es un tema que obviamente se encuentra íntimamente relacionado con el conocimiento y es aquello que nosotros llamamos como el pensamiento. Y podemos ver en este enunciado el concepto de pensamiento hace referencia a procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento que se relacionan entre sí constantemente. Ahora, los pensamientos no existen como actividades intelectuales puras, ya que siempre van de la mano de otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones y que están generados y regulados por una parte del cerebro llamada el sistema límbico. Esto último significa que los pensamientos siempre están teñidos por la emocionalidad y no son ajenos a los sentimientos y las emociones. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque nosotros como seres humanos, que somos un ente biológico más de los que viven en este planeta, otro animal más en el planeta, lo que pasa es que nos distingue a nosotros de los demás animales, que somos racionales, ¿no? Que es uno de los elementos que nos da el pensamiento de tipo racional. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque no escapamos a la biología propia de la evolución del ser humano. Si ustedes analizan su cerebro, el cerebro del ser humano está compuesto básicamente por tres partes. Por eso se dice que el cerebro humano se puede decir que está compuesto tripartitamente por tres elementos comunes, que son: uno, el neocórtex, que es el cerebro racional; dos, el cerebro límbico o cerebro emocional; y tres, el cerebro reptiliano o cerebro instintivo y de supervivencia. ¿Qué ha pasado con nuestro cerebro? Nuestro cerebro es fruto simple y llanamente de la evolución, pero no pasa como vamos a suponer ¿se acuerdan aquellos equipos de anteriores que se utilizaban como una grabadora con los cassettes? De pronto ustedes ni recuerden eso. O los gramófonos anteriores. O sea, los sistemas de sonido han ido evolucionando conforme la tecnología ha ido avanzando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estos aparatos? Que normalmente unos terminan reemplazando a los otros. Por ejemplo, a las grabadoras de antes que traían cassette, o a los tocadiscos anteriores que eran discos de vinilo, fueron siendo reemplazados posteriormente por el CD, ¿cierto? Después llegaron los Walkman,
Primero eran los Discman que se les metían cassette, luego los Walkman que se les metían CD. Hoy en día ya usted no necesita tener un Walkman, que es un dispositivo con el cual colocaba los CD para poder escucharlos y llevarlos personalmente. Hoy en día usted desde cualquier celular, desde cualquier dispositivo electrónico, ¿cierto? Un iPod, un celular, etcétera. Incluso hay audífonos ya que traen el sistema con memoria para guardar música. Entonces, miren cómo la evolución tecnológica ha hecho unos cambios importantes en la tecnología, pero los cambios tecnológicos lo que hacen es reemplazar a las generaciones anteriores de dispositivos electrónicos que eran utilizados para escuchar la música. Pero la evolución biológica no funciona de esa manera. O sea, ustedes no eliminan un dispositivo que venían usando por uno nuevo. En la evolución biológica lo que hace es que las diferentes evoluciones, en este caso del cerebro, se van sumando a la anterior con la que ya se contaba. Por ejemplo, a esta parte del cerebro que se le llama cerebro reptiliano, tiene ese nombre es porque muchos animales simples poseen solamente esta parte como cerebro, por eso se llama reptiliano. Es típico de reptiles. Por ejemplo, un cocodrilo funciona con este cerebro, que es un cerebro que reacciona por instinto. O sea, el cocodrilo solo reacciona por el instinto. ¿Y cuál es su instinto? Sobrevivir, comer, etcétera. Si usted mete algo en la boca de un cocodrilo, él instintivamente va a cerrar para poder aprisionarlo. Este parte del cerebro está encargado de todos aquellos elementos relacionados con el instinto y la supervivencia. Entonces, por ende, esta fue la primera parte del cerebro y posteriormente fue evolucionando al cerebro límbico. Entonces ya el cerebro podría llegar a procesar emociones. Por ejemplo, un reptil no procesa emociones, no tiene emociones de ningún tipo, él solo actúa por instinto. Pero hay otros animales más desarrollados que sí tienen el cerebro límbico y ya tienen tanto el reptiliano como el límbico y ya procesan emociones. Por ejemplo, un primate procesa emociones, ¿no? Hay otros animales que en la naturaleza se nota que procesan emociones, como un elefante. Eso se puede ver claramente, unas ballenas, etc. Ahora, pero esta última parte, que fue la última que evolucionó y que es la que contiene la mayoría y la gran cantidad de las neuronas, es el neocórtex, es la del cerebro racional. O sea, que es la que permite que el ser humano pueda pensar. Mientras el neocórtex permite que el ser humano piense, el cerebro límbico es el que hace que el ser humano tenga sentimientos y emociones, aquí es donde se manejan, y el cerebro reptiliano es el que está habilitado es para reaccionar por instinto. O sea, esto es netamente instintivo. Y estas partes del cerebro fueron apareciendo después de millones de años, una después de la otra, hasta que se formó el cerebro que conocemos hoy en día, que tenemos ya los seres humanos de la especie Homo sapiens, ¿no? Porque recordemos que hace unos 100.000 años existieron otros tipos de homínidos que eran muy parecidos a nosotros, pero tenían otras características que los separaban de nosotros, como el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertal, el Homo floresiensis, el Homo decinovano, etcétera. Distintos tipos de homínidos que existieron y que eran hombres. O sea, no eran con digamos características de primates digamos poco desarrollados, sino que eran prácticamente, incluso nosotros tenemos en nuestro ADN 2% de nuestro ADN proviene de hombres de neandertal. O sea que hubo cruces entre el neandertal y el Homo sapiens. Para que tengan una perspectiva, incluso convivimos con ellos en una determinada época de la historia. Sino que el tiempo
favoreció la extinción de algunas de esas especies. De pronto porque no se adaptaron, incluso nosotros pudimos haber sido causantes de la extinción de algunas de ellas, etcétera, etcétera. Pero esta es la forma en la que el cerebro se desarrolla, ¿no? Ahora, por lo tanto, el pensamiento del ser humano, esta parte, el neocórtex que nos permite procesar elementos cognitivos que favorecen el pensamiento, no se puede desligar del cerebro límbico, que es el que produce las emociones, ¿cierto? Entonces muchas veces nuestros pensamientos están ligados con emociones y en ocasiones por elementos del instinto, porque el cerebro se ha ido conformando y es un conjunto que termina complementándose mutuamente. Ahora, podemos, por lo tanto, plantear un conjunto de definiciones de lo que es el pensamiento, ¿no? Ahora podríamos mencionar que el pensamiento es toda actividad de la mente humana producida gracias a su intelecto. Se utiliza generalmente para nombrar a todos los productos generados por la mente, ya sean actividades racionales o abstracciones de la imaginación. Pensar es emplear la mente propia de manera racional y objetiva para evaluar o lidiar con una situación dada. Considerar algo como una posible acción, elección, etc. Inventar o concebir algo. Ahora veamos otra tercera definición. Pensar es evaluar las circunstancias y dar una respuesta significativa mediante la generación de ideas. Y veamos una última. El pensamiento es el acto de atender, identificar y dar respuesta significativa a los estímulos, caracterizado por la capacidad de generar cadenas de ideas, muchas de las cuales son novedosas. Ahora, hemos visto por lo tanto unos elementos que nos hacen pensar que cuando hablamos de pensamiento hay algunas características que son comunes, ¿no? Por ejemplo, nos habla de una forma racional, ¿cierto? Menciona la palabra racional en muchos elementos, o sea, que sean actividades racionales o que son que se emplea la mente de forma racional. También podemos ver que el pensamiento es generado normalmente por algún estímulo, que surgen ideas innovadoras, o hay algún invento, o hay generación de conocimiento, etc. O sea, de aquí uno puede extraer elementos que son comunes a esa definición de lo que es el pensamiento, ¿no? Ahora, hay distintos tipos de pensamiento, ¿no? Y dentro de esos tipos de pensamiento nosotros podemos mencionar, por ejemplo, el pensamiento deductivo. Ahora, ¿qué es el pensamiento deductivo? Este tipo de pensamiento, que incluso cuando hablamos de razonamiento, que lo veremos la próxima clase, tiene gran similitud a esta forma de pensamiento, porque existe también razonamientos de tipo deductivo y razonamiento inductivo. Por lo tanto, tienen amplias similitudes. Un pensamiento deductivo parte de lo que son afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicarlas a casos particulares. Entonces, cuando usted parte, ¿cierto?, de ideas universales o generales para poder aplicarlas a un caso particular, usted está desarrollando un pensamiento deductivo. Por ejemplo, si partimos de la idea de que un francés es alguien que vive en Francia y Francia está en Europa, podemos llegar a concluir que René Descartes, que vivía en Francia, era europeo. Eso es un pensamiento de tipo deductivo, ¿no? Estamos pasando de aplicando unas ideas universales a un caso particular para poder obtener una conclusión. ¿Cuál era? Que René Descartes era europeo.
Ahora, podemos mencionar también el pensamiento de tipo inductivo. Y este tipo de pensamiento, el inductivo, no parte de afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares. O sea, es todo lo contrario al pensamiento deductivo. Y a partir de estos casos particulares, genera ideas que son de tipo general. Entonces miren que mientras en el anterior, de ideas generales obtengo, las aplico a casos particulares, acá tomo casos particulares para generar ideas de tipo universales o generales. Por ejemplo, si observamos que las palomas tienen plumas, las avestruces tienen plumas, las guacamayas tienen plumas, podemos concluir que estos tres animales forman parte de una categoría abstracta que podemos denominar como saurópsidos, que es la clasificación biológica que se le tiene a estos animales según la taxonomía. Entonces miren que de unos elementos particulares pudimos llegar a formular una idea de tipo general. Ahora, también tenemos lo que se llama el pensamiento de tipo analítico. Y un pensamiento analítico lo que les va a permitir a ustedes es crear piezas de información a partir de una unidad amplia y llegar a obtener conclusiones viendo el modo en el que interactúan entre sí estos fragmentos, ¿no? Cada vez que ustedes les dicen hagan un análisis, lo que uno hace cuando le colocan de tarea hacer un análisis es tomar un todo y separarlo entre las partes que lo componen para poder llegar a obtener una conclusión más acertada del modo en que esas partes interactúan para formar a ese todo, ¿cierto? Entonces miren que eso es lo que se le llama un análisis. Entonces cuando uno tiene un pensamiento analítico es cuando es capaz de tomar una idea general, descomponerla en las partes que componen esa idea para poder llegar a comprender de mejor manera cómo funciona ese todo en general. Eso es pensamiento analítico. Ahora también podemos encontrar que hay lo que llaman pensamiento lateral o creativo. Y en el pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parecen que son evidentes. Por ejemplo, una silla de columpio parece predestinada a ser utilizada en un tipo de juguete muy particular, pero es posible transgredir esta idea utilizándola como soporte para una maceta que cuelga de un árbol, de una entrada de una vivienda, etc. Entonces, este es uno de los tipos de pensamiento más utilizados en el arte y la artesanía, ¿no? Cuando ustedes ven a alguien que desarrolla actividades artísticas, el tipo de pensamiento que más tiende a desarrollar es el pensamiento de tipo lateral o creativo, como también se le denomina. Un quinto tipo de pensamiento es el pensamiento suave, lo denominan de esta manera. Y este tipo de pensamiento se tiende a caracterizar por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y poco claros y a menudo metafóricos, y la tendencia a no evitar las contradicciones. O sea, que actualmente es muy característico de corrientes de pensamiento vinculadas a la filosofía postmoderna o al psicoanálisis. Por ejemplo, puedes ver en la descripción de los conceptos de Sigmund Freud de la teoría del desarrollo psicosexual, se puede ver un claro ejemplo de lo que es ese pensamiento de tipo suave. Ahora, como obviamente es de la psicología postmoderna y del psicoanálisis, yo aquí les adelanto que el psicoanálisis
Se le considera como una pseudociencia, o sea que no tiene aplicabilidad real. O sea que todo eso que ustedes escuchan de Sigmund Freud, que el ello, el yo, el super yo, etcétera, todo eso es una pseudociencia, porque no hay evidencia científica que apoye la existencia de esos estadios de la persona en su yo interno, ¿no? En su yo personal. O sea que igual lo que es la filosofía posmoderna. La filosofía posmoderna precisamente es de esas que dicen que toda opinión es válida, que toda opinión es merecedora de ser tenida en cuenta, etcétera, que cada cabeza es un mundo. Y sí, cada cabeza es un mundo, pero no en todos los mundos hay vida inteligente, ¿cierto? Ahora, otro tipo de pensamiento es el pensamiento duro. Y el pensamiento duro utiliza conceptos lo más definidos posibles y trata de evitar las contradicciones. Es típico del tipo de razonamiento vinculado a la ciencia, en los que un ligero matiz en el vocabulario usado puede llevar a conclusiones totalmente erróneas, y por eso puede resultar difícil avanzar a partir de él, dado que requiere una buena cantidad de habilidades cognitivas trabajando a la vez para alcanzar su fin. Entonces el pensamiento duro normalmente es utilizado cuando usted está haciendo actividades vinculadas a la investigación de tipo científica, o sea, a la construcción de conocimiento científico. También tenemos otro tipo de pensamiento que lo denominan como pensamiento divergente. Y en el pensamiento divergente se establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se exploran las posibilidades de mantener esa partición. Por ejemplo, si alguien utiliza una misma palabra haciendo que cada vez tenga un significado distinto, detectar este error es un caso de pensamiento divergente en el que se detectan los distintos significados. Uno puede ver ejemplos de esto fijándose en el uso que hace habitualmente del concepto de lo natural aplicado a los productos de alimentación, orientaciones sexuales poco comunes o tendencias de comportamiento generalizadas en general, etc. Les colocaré un dato sobre esto. Ustedes siempre verán seguramente en muchos alimentos que les dice eso, 100% natural o totalmente libre de químicos. Entonces todo eso es falso. O sea, para que algo sea totalmente natural, tiene que haber venido de la naturaleza en su estado sin ningún tipo de procesamiento. Entonces, si a mí me venden un jugo en caja, una vez procesado, ese jugo ya no es natural, ¿ya? Cualquier producto que les digan ustedes, hecho con productos naturales y viene ya empacado, o sea, ¿acaso eso lo tomaron de un árbol? Entonces, eso se llama la falacia de lo natural, ¿ya? Donde a usted lo quieren convencer de comprar un producto diciéndole que es totalmente natural, y eso es falso. Porque si fuera totalmente natural, tendría que venir de la naturaleza sin ningún tipo de transformación alguna. O libre de químicos, otra falacia. Porque en este universo no hay nada que esté libre de químicos. Todo contiene químicos. Porque nosotros estamos compuestos por lo que nosotros llamamos elementos, ¿cierto? Que hacen parte de la tabla periódica de los elementos, y eso es química. Usted está compuesto por nitrógeno, hidrógeno, carbono, zinc, magnesio, manganesio, hierro, etcétera. Todos esos elementos son químicos y lo componen a usted. Igual a cualquier bebida que usted se tome, ya sea hasta un mango que se coma, el mango también está compuesto por químicos. ¿Ya? Otra cosa es que usted diga sin químicos adicionales, por ejemplo. Ahí sí es una publicidad que no es falsa. Pero si usted dice no contiene químicos, eso es totalmente falso. Ahora, además del pensamiento divergente, también se habla de otro pensamiento que denominan como pensamiento convergente. Y en el pensamiento convergente se da un proceso
por el cual nos damos cuenta de que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí, a pesar de que en un principio parecía que no tenían nada en común. Por ejemplo, si una familia de monarcas se da cuenta de que en una guerra les interesa ponerse a favor de uno de los bandos, habrán partido del análisis de los diferentes actores del conflicto hasta llegar a una conclusión global acerca de la opción más conveniente. O sea que lo que antes consideraban que era totalmente divergente, terminaron siendo convergentes al hacer un análisis de las variables que podían favorecer a uno u otro lado de ese conflicto. Ahora, este es un tipo de pensamiento que es utilizado a la hora de detectar patrones comunes, irregularidades, y puede llevar a extraer un concepto general que explique partes específicas de la realidad. Incluso cuando ustedes ven un fenómeno que se llama la pareidolia es cuando ustedes tienden a ver figuras que se les asemejan a un rostro. Por ejemplo, si ustedes ven un tomacorriente y el tomacorriente es de esos de 3 entradas, muchas veces les parece una carita sonriendo. Si ven las nubes y las nubes tienen así 2 perforaciones y otra más abajo, tienden a creer que esos son los ojos y la boca. Si ven una luz entrando y se forma, o sea, donde hayan patrones que dibujen rostros, las personas tienden a ver un rostro ahí. Este fenómeno se le llama pareidolia y es una cuestión de tipo evolutiva, porque el ser humano evolucionó para detectar rostros para poder huir de los depredadores. Donde veía un rostro que tuviera ojos, nariz, boca, él huía porque sabía que era un posible depredador. Entonces el ser humano está adiestrado, el cerebro, para detectar patrones convergentes con figuras de rostros, en este caso, por ejemplo, que es ese fenómeno llamado pareidolia. Por eso muchas personas ven apariciones de una virgen, de Jesucristo, etcétera, en un pan, en una tostada, en una pared, porque es un fenómeno que se le llama pareidolia, ¿no? Que es el tratar de ver figuras reconocibles en una mancha, en una luz, en una nube, en un tomacorriente, en un trapero. En cualquier lado pueden detectar ustedes un rostro por ese elemento biológico evolutivo inmerso en su cerebro que los preparaba para poder huir de los depredadores. Y otro tipo de pensamiento que podemos mencionar es el que se le llama pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico confiere intenciones a elementos que no cuentan con voluntad ni conciencia propia, y menos aún con capacidad para actuar siguiendo planes. Por ejemplo, una niña que por su corta edad cree que las olas de la playa tratan de remojarles el pelo, está utilizando el pensamiento mágico. O sea, la niña le está atribuyendo a las olas, que son un ente inanimado, ¿cierto? Que no tienen voluntad propia, le está atribuyendo voluntad o conciencia, porque está asumiendo que es un ente con voluntad propia y conciencia que le quiere mojar el cabello a ella. Ahora, por otro lado, el pensamiento mágico no es propio solo de la etapa de la infancia. También aparecen adultos pertenecientes a sociedades y culturas poco familiarizadas con la escritura y con la ciencia. El motivo es que no han desarrollado un sistema para someter hipótesis a un examen de validez, y por consiguiente se puede sostener explicaciones míticas sobre la realidad que nos rodea. Entonces, cuando usted ve que hay tribus que creen que se convierten en jaguares, obviamente en muchos casos inducidos por el consumo de sustancias alucinógenas, que creen en entes fantasmales, miren que en los pueblos donde hay menos educación son muy dados a creer en brujas y en todo este tipo y en apariciones y en demonios y todo ese tipo de cosas. Entonces eso se le llama pensamiento mágico, cuando una persona no ha desarrollado completamente su sistema mental para someter hipótesis a un examen de validez, entonces es capaz de sostener explicaciones míticas
sobre la realidad que lo circunda o lo rodea, ¿ya? Estos son algunos tipos de pensamiento, o una de las clasificaciones que trata de plantear los tipos de pensamiento que pueden llegar a existir. Pero no es la única clasificación que existe sobre tipos de pensamiento. Por ejemplo, también tenemos que para algunos autores el pensamiento se puede catalogar, y dentro de ellas tenemos el pensamiento básico. Ahora, en el pensamiento básico, las estructuras del pensamiento más importantes son las imágenes y los conceptos que la persona se hace de la realidad. Por ejemplo, cuando decimos que estamos pensando en nuestra mamá, tendremos una imagen de ella, probablemente de su rostro, pero también de la manera de hablar o la fragancia de la loción favorita que ella utiliza o la forma en la que cocina. Ahora, cuando hablamos de imágenes y conceptos, en el tema de las imágenes hay investigadores que han descubierto que no solo visualizamos las cosas que nos ayudan a pensar en ellas, sino que llegamos a manipular las imágenes mentales. Las imágenes nos permiten pensar sin expresarnos verbalmente. También nos permiten utilizar formas concretas para representar ideas complejas y abstractas. Y así, de esta manera, las imágenes son parte importante del pensamiento y la cognición. Y cuando hablamos de conceptos, que son los dos elementos básicos del pensamiento básico, no valga la redundancia, las imágenes y los conceptos son categorías mentales para clasificar personas, cosas o eventos específicos con características comunes. También estos dan significado a nuevas experiencias. No nos detenemos a formar nuevos conceptos para cada experiencia, sino que nos basamos en conceptos que ya hemos formado y colocamos al nuevo objeto o evento en la categoría adecuada. En este proceso, algunos conceptos son modificados para adaptarlos al mundo que nos rodea. Además de ese pensamiento básico, también hay otros que lo clasifican como lógico crítico. Y ese tipo de pensamiento lógico crítico es aquel que examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. ¿Qué quiere decir esto? Que intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica. Es evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por qué cree en eso. Ahora, se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta y entre el conocimiento y la acción. Y el pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y razonamientos. Su principal fortaleza es que nos sirve para analizar, para argumentar, para razonar, justificar o probar razonamientos. Por lo tanto, el pensamiento lógico tiene características como el grado de precisión, ¿no? Porque es exacto, es preciso. Se basa en datos probables o en hechos, porque siempre va a buscar la veracidad y el rigor, ¿ya? Por eso debe partir de información que sea válida. Es analítico, porque divide los razonamientos en partes, desmenuza los elementos de la información para encontrar relaciones. Por supuesto que también realiza síntesis, ¿ya? Pero pone más énfasis en los análisis. Sigue las reglas, o sea, el pensamiento lógico crítico sigue las reglas. Está dirigido por las reglas de la lógica. Si no cumple las reglas, quiere decir que el razonamiento es falso. Es racional, sensato. No hay lugar para las fantasías. No hay lugar para los mitos. Se ciñe, como decíamos, a hechos o datos que puedan ser probables. Es secuencial, es un pensamiento lineal que va paso a paso.
Los razonamientos se van enlazando como eslabones de una cadena, unos detrás de otros y manteniendo un orden riguroso. No se admiten saltos, las conclusiones tienen que estar apoyadas en los planteamientos anteriores. También podemos ver el pensamiento creativo, ¿no? Y la creatividad hace referencia a esa capacidad innovadora que tenemos nosotros como seres humanos, que no surge de una deducción matemática o lógica, y se puede definir de diferentes maneras. Por ejemplo, un tratadista llamado Alpern en 1984 afirmaba que se puede pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad, incorporando las nociones de pensamiento crítico y de pensamiento dialéctico. Y otro autor de apellido Perkins en 1984 destaca una característica importante del pensamiento creativo, y es que el pensamiento creativo es estructurado en una manera que tiende a llevar a resultados creativos. El criterio último de la creatividad es el resultado, y se llama creativa a una persona cuando consistentemente obtiene resultados creativos, significados, resultados originales y apropiados por el criterio del dominio en cuestión. Y por último, tenemos también el pensamiento complejo, ¿no? Y el pensamiento complejo es una estrategia o forma del pensamiento que tiene una intención globalizadora o abarcativa de los fenómenos, pero que a la vez reconoce la especificidad de las partes. En otras palabras, es la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos. El sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino que sea reflexiva. Ahora, como vemos, esta es otra clasificación de los tipos de pensamiento, y hemos visto dos hasta el momento. La primera, que nos mostraba una categoría de 9 tipos de pensamiento. Esta segunda, que nos muestra una categoría de 4 tipos de pensamiento. Pero tenemos otra categoría que nos presenta 5 tipos de pensamiento. Y dentro de ellos podemos mencionar el pensamiento evocador. ¿Cuál es el pensamiento evocador? Pues es aquel que trae a la mente imágenes del pasado. O sea, que por medio de este tipo de pensamiento es que recordamos cosas, personas, situaciones que ya hemos vivido. La mayoría de las veces esta evocación viene acompañada de los sentimientos que nos transmite esa evocación que tuvimos, ¿no? Por ejemplo, la alegría, nostalgia, aprecio o rechazo que nos puede generar algún tipo de recuerdo. Pero en la medida en la que podamos rescatar detalles que podamos extrapolar a otras situaciones, la evocación será una buena base para el pensamiento de tipo creativo. También tenemos un tipo de pensamiento de deseo, que es similar al pensamiento evocador, solo que en vez de revivir experiencias pasadas, construye imágenes que nos gustaría conseguir en el futuro. Y parte tanto del pensamiento evocador como de percepciones actuales de los sentidos. Ahora, este tipo de pensamiento es muy importante para desatar ¿qué? La motivación. También tenemos el pensamiento obsesivo. Y cuando hablamos de un pensamiento obsesivo, nos referimos a las situaciones en las que tenemos un problema y a ese problema le damos vuelta en torno a dicha cuestión, pero sin avanzar hacia ninguna solución. Este tipo de pensamiento es muy poco productivo, pero en el que solemos caer cuando una situación nos preocupa y no vemos claramente la forma de llegar a resolverla, ¿no? También tenemos pensamiento libre.
Y el pensamiento libre es aquel tipo de pensamiento en el que mejor se mueve la imaginación. Se produce especialmente cuando no estamos utilizando el cerebro. Entre comillas, ¿no? Porque el cerebro siempre lo estamos utilizando. Aquí lo que nos referimos es a cuando estamos descansando sin estar pensando en algo en particular. Muchas veces a este proceso se le denomina como serendipia, cuando uno, sin estar pensando en la solución de un problema, esa solución te llega de forma introspectiva, ¿no? En los procesos de pensamiento libre, las imágenes pasan sin demasiado orden por nuestra cabeza, se salta entre conceptos, entre un concepto a otro de forma rápida, unas sinapsis neuronales llevan a otras, y esto hace posible que varias de esas informaciones terminen conectándose formando una nueva idea. En definitiva, este tipo de pensamiento suele llevar a generar nuevas ideas, incluso si no las estábamos buscando de forma consciente. Y por último, tenemos que hay un pensamiento de desarrollo que se da en aquellas circunstancias en las que vislumbramos cuál es la solución a un problema y seguimos el camino hacia dicha solución. Es el trabajo mental que lleva a ir puliendo cada vez más la respuesta que hemos imaginado previamente, expandiendo algunas opciones y cerrando otras. Este tipo de pensamiento que generamos cuando estamos resolviendo un rompecabezas o incluso cuando escribimos una historia de la que previamente hemos imaginado los componentes esenciales. Ahora, como vemos, hemos abordado el concepto de pensamiento, algunas definiciones básicas de él y también algunos de los tipos de pensamiento más utilizados para poder describir cómo funciona esta parte o este elemento cognitivo propio de nuestro cerebro, ¿no? Que sabemos que es producido por el neocórtex, que es la parte del cerebro racional. Y hemos visto cómo distintas posturas o conceptos tratan de emitir una clasificación general de los tipos de pensamiento que hay. Entonces pudimos abordar básicamente 4 tipos o 3 tipos de clasificaciones de pensamiento, ¿no? Una compuesta por 9 elementos, otra compuesta por 4 elementos y esta última compuesta por 5 elementos o 5 tipos de pensamiento. Sin ser más por el día de hoy y esperando que haya sido de mucha ayuda y de gran comprensión para ustedes los elementos abordados durante este video tutorial relacionado al tema de la esencia del conocimiento o núcleo problemático número 1 de nuestra asignatura AE 403, Pensamiento Crítico y Argumentación. Nos despedimos por el día de hoy y les deseamos éxitos y un feliz resto de día. Hasta nuestro próximo encuentro.